Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer vuestra asistencia. Después de mi último anuncio amenazante ayer veo que ha surtido efecto. Bueno, agradecer también al observatorio pues, por toda la organización de la actividad. Por lo que decían los diferentes anuncios, esto se organiza exclusivamente por vosotros. Creo que además contamos con la participación de todos exalumnos que nos van a contar un poco ahora su experiencia laboral. Y pues bueno, en primer lugar vamos a empezar con Roberto Ferriz, que además me hace especialmente ilusión presentarlo. Creo que es la primera vez que lo puedo presentar en una ponencia. Roberto es licenciado de la primera promoción de aquí de la UMH y bueno, pues además tuve la ocasión y la gran ilusión de poder dirigir la tesis doctoral. Bueno, es uno de mis mejores amigos. Y bueno, van a contarnos un poquito lo que está haciendo ahora en el equipo, en el Elche, en el segundo equipo, en el ilicitano. Creo que bueno, es una labor excelente y además bueno, también agradecer que haya venido Vicente, el entrenador del ilicitano, que creo que su visión como entrenador de todo ese trabajo que se está haciendo pues es especialmente interesante, así que espero que lo disfrutéis. Le dejo ya la palabra a ellos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer en especial pues, a toda la organización y demás por invitarme a compartir con vosotros bueno, pues esta charla. Y sobre todo agradecer especialmente a Vicente por venir a acompañarme, ¿no? Para contar también su punto de vista como profesional, pues qué le puedo aportar o no mi labor dentro del cuerpo técnico del Elche ilicitano. En primer lugar, me gustaría decir que, bueno, que estoy yo aquí, pero podría estar cualquier otro compañero de mi promoción, de la primera promoción de Ciencias del Deporte, porque, bueno, pues tengo otros compañeros que, al igual que yo, pues se dedican a la docencia universitaria, también pues son doctores, o otros compañeros que se dedican más a la parte de la gestión deportiva. O sea que podría estar cualquier compañero aquí, ¿no? Cosa que especialmente pues agradezco que hayan contado conmigo para compartir esta ponencia con vosotros. Trata sobre, o sea, esta media hora más o menos que yo quiero dedicar, la tenía pensada para hablar especialmente de qué hago yo dentro del Elche Club de Fútbol, pero además de esto me gustaría, puesto que nos encontramos en unas jornadas de empleo, pues si de alguna manera os es de utilidad, que os hable un poquito de cómo he llegado yo al mundo laboral, cómo me he formado y a qué he dedicado estos últimos años, pues yo creo que también puede ayudaros de alguna manera a enriquecer un poco, pues os podáis enriquecer un poco de mi experiencia, ¿no? Que es cortita, pero bueno, pues si a alguno le puede servir, pues ahí os las pongo, ¿no? Yo en un principio, cuando hice la licenciatura, no tenía pensado dedicarme a la docencia universitaria ni mucho menos, sino que mi meta era dedicarme pues a ser profesor de educación física, ¿no? Cuando llegué a tercero de la carrera, pues me surgió la posibilidad de, a través de una beca de investigación, pues dedicarme más a la parte de investigación relacionada con la psicología del deporte, con la didáctica, y bueno, pues fue algo que me enganchó, me gustó mucho, y a partir de ahí, pues con otras becas, algún proyecto de investigación, pues ya me inicié en la parte del doctorado, pero todos esos últimos años de mi carrera y el último año de máster y demás, pues siempre me ha gustado compaginarlo con trabajo, ¿no? Pues he trabajado de monitor de comedor escolar durante mis últimos años de la carrera, he sido entrenador de fútbol base, es decir, que siempre me ha gustado, además de estar estudiando, que he considerado importante dedicarme también a trabajar, porque creo que enriquece mucho, sobre todo a través de diferentes experiencias que podamos tener, pues no solo estudiar, sino también, en la medida de lo posible, pues compaginarlo con el trabajo. A mí personalmente me ha ayudado mucho, ¿no? Cuando finalicé la carrera, pues ya tuve un contrato con la universidad, más contrato de investigación para dedicarme más a la tesis doctoral, aunque el último año, o sea, cuando finalicé la licenciatura, también la dediqué a hacer máster de alto rendimiento y salud de la universidad, porque era lo que me daba acceso al doctorado, y además hice el máster de formación de profesorado, pues por si alguna vez no sabes las vueltas que da la vida, pues un poco cubrirme las espaldas, por si esto de la investigación no me fuera bien, por si al final la experiencia universitaria no me satisfacía del todo, pues tener esa puerta abierta, dedicarme también a la docencia dentro de la secundaria, ¿no? Entonces también creo que es interesante que no tengamos solo una apuesta, sino que nos cubramos un poco las espaldas y veamos diferentes cosas que nos pueden gustar e ir completando la formación.
Ya una vez cuando terminé el doctorado, pues me eché el currículum en diferentes páginas web de universidades, en lo que conoces como bolsas de empleo de la universidad, tanto públicas como privadas, y bueno, pues tuve la suerte de que hace 2 años pues me llamaron en la bolsa de trabajo de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Entonces llevo dos cursos trabajando allí, estoy de profesor asociado, y este año he entrado en la Universidad de Almería, en la universidad pública, también a través de la bolsa de empleo, pues ha habido una baja y me han llamado para sustituir. Entonces, bueno, a mí me gustaría seguramente, pues como a todos, que las condiciones laborales seguro fueran mejores. Me gustaría tener un tiempo completo, un solo trabajo, un tiempo completo para dedicar, sobre todo, pues dedicarme pues una jornada entera a la universidad. Pero bueno, en cierto modo estoy satisfecho de momento con la situación que tengo, porque me siento un agraciado, pues porque tengo trabajo y porque hago lo que me gusta. Ya más relacionado con el tema de la charla, pues para mí el hecho de trabajar dentro del Elche Club de Fútbol y de poder aplicar lo que con mis compañeros, con David, con Vicente que está aquí también, investigamos y trabajamos desde la universidad, pues para mí también es una satisfacción el poder aplicarlo dentro del contexto del rendimiento deportivo, porque no le veo sentido personalmente al dedicarnos a la investigación si eso luego no tiene una transferencia o no le sirve a la sociedad para poder avanzar. Y en este caso, bueno, pues como a mí me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho la docencia universitaria y me gusta mucho investigar, pues he tenido la suerte de compartir hobbies y la profesión. Centrándome ya en la parte de la charla, seguramente muchos de vosotros y vosotras habéis escuchado el término de coaching deportivo. ¿Qué es el coaching deportivo? ¿Qué rigor tiene? ¿No? ¿Qué diferencia hay con un máster? ¿Qué diferencia hay con otros cursos de formación? Yo sí que me gustaría diferenciar lo que yo entiendo por entrenamiento, que le hemos denominado entrenamiento de habilidades psicológicas, con respecto a lo mejor a lo que se entiende más comúnmente por el coaching deportivo, ¿no? Yo no entiendo cualquier trabajo que no esté apoyado, ¿no?, en evidencias científicas, que no tenga un sustento teórico y práctico que apoye el trabajo que hacemos. Es cierto que muchas veces los cursos que hay de coaching deportivo y demás, pues desde mi punto de vista, pues no tienen ese sustento teórico, esas evidencias científicas que pueden apoyar pues esa labor, ¿no? Entonces, sí que me gustaría diferenciar que a veces lo que conocemos por coaching deportivo, pues desde mi punto de vista le faltan muchas evidencias científicas, se basa mucho en la experiencia de la persona que lo pone en práctica. Sin embargo, cuando hablamos de entrenamiento, o lo que yo hablo de entrenamiento de habilidades psicológicas, todo lo que trabajamos o todo lo que se pone en práctica, entiendo que debe estar apoyado en evidencias científicas. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el grado, creo que continúa la asignatura de Eduardo, de dirección de grupos deportivos. Pues ese es un ejemplo muy claro de lo que estoy hablando yo de entrenamiento de habilidades psicológicas. En cuarto de carrera está esta asignatura que imparte Eduardo Cervelló de dirección de grupos deportivos. Todo lo que imparte él pues es prácticamente lo que yo pongo en práctica en mi trabajo con el Elche Ilicitano. De mi labor dentro del Ilicitano, bueno, pues es cierto que es poco usual, ¿no? Normalmente, bueno, si yo ahora hablara un poquito también Vicente de eso, normalmente mi figura dentro de un equipo, un cuerpo técnico, pues estoy hablando de fútbol, pues no es muy usual, ¿no? Normalmente no hay nadie que se encarga del entrenamiento de las habilidades psicológicas. Entonces, es cierto que es novedoso, pero yo creo que desde mi punto de vista, tanto pues, las investigaciones que están habiendo más recientes, como también la figura, por ejemplo, del psicólogo deportivo que está habiendo también en otros deportes, en otras disciplinas, está demostrando pues, que puede ser una figura interesante para complementar la labor que hacen los profesionales. Es importante cuidar la preparación física, es importante cuidar la técnica, es importante, sobre todo más en la iniciación, cuidar la táctica, la técnica, pero desde mi punto de vista también es importante que tengamos en cuenta las habilidades psicológicas, es decir, que tiene que ver todo lo que tiene que ver también con el proceso de toma de decisiones, la cohesión de grupo, el control de las emociones. Mi labor, yo sé que no es, o sea, el rendimiento de un equipo, de un deporte, en este caso de Ilicitano, yo sé que no depende al 100% de mi labor, ni lo pretendo,
yo sé que mi labor dentro del cuerpo técnico es un pequeño eslabón dentro de una cadena, dentro de un reloj muy grande, y que ayuda a que todo vaya girando y todo vaya cuadrando bien. Sería un iluso si pensara que todo depende de la parte del entrenamiento de habilidades psicológicas, puesto que hay muchos más factores que dependen del rendimiento. Entonces, cuantos más factores controlemos y con más rigor lo hagamos, pues en teoría los estudios demuestran que todo funciona mucho mejor y en definitiva lo que les interesa a los profesionales del deporte es sacar más rendimiento a los jugadores y tener más éxitos deportivos. Bueno, pues mi labor dentro de ahí, pues dentro de este cuerpo técnico, pues es contribuir a que todo funcione mejor, en este caso desde el punto de vista del entrenamiento de las habilidades psicológicas. Y lo que más me preocupa a mí es no solo dar información teórica o dar pues, recomendaciones más teóricas, sino que creo que es muy importante desde mi labor ofrecer estrategias y herramientas interesantes que puedan aplicar desde el punto de vista práctico pues los entrenadores, ¿no? No quedarme tanto en la teoría, sino dar herramientas que realmente sean útiles y que podamos entrenar en el campo con un chándal, que podamos entrenar y que a los entrenadores o a los profesionales pues les puedan ser de utilidad. Como decías, trabajamos desde un punto de vista interdisciplinar, es decir, son todos los miembros del cuerpo técnico importantes y cada uno, desde nuestro punto de vista, desde nuestra aportación, pues ayudamos al líder del equipo, que en este caso es el entrenador, a que todo funcione mejor. Desde mi área, ¿cómo lo llevo a cabo? Bueno, pues yo trabajo por medio de 9 habilidades psicológicas, ahora os presentaré el modelo teórico, no pretendo dar una clase aquí de teoría, pero sí me gustaría un poco que os llevaréis una idea de cómo lo pongo en práctica. Trabajo con un modelo de 9 habilidades psicológicas que los estudios avalan que funcionan para el alto rendimiento. Y por otro lado, bueno, pues intento aprovecharme también, no solo de este modelo teórico que funciona, sino que también intento aprovecharme de los conocimientos que he adquirido durante este tiempo relacionados con la parte de metodología. Pues parte de las investigaciones que hacemos o de la docencia que doy en la universidad está muy relacionada con la metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, intento aportar esta parte de habilidades psicológicas, de trabajo psicológico, y por otro lado, intento aportar esta parte de metodología. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos con mi aportación? Bueno, pues variables o factores tan importantes como el compromiso deportivo, la eficacia de las acciones de competición, es decir, poner esto en práctica. Ahora os enseñaré un vídeo de cómo intentamos que a través del entrenamiento de las habilidades psicológicas, pues los deportistas saquen más rendimiento dentro del campo. Cohesión de grupo, rendimiento bajo presión, saber controlar las emociones, saber gestionar el autodiálogo, que es la información que nos transmitimos a nosotros mismos. Y todo eso, pues ahora estamos poniendo en práctica muchas de estas cosas, porque yo realmente llevo poquito tiempo trabajando en el Ilicitano, pues me incorporé por noviembre o por ahí, ¿no, Vicente? Por noviembre más o menos. Y es complejo cuadrar todas las cosas, todo lo que tiene que aportar cada uno dentro de la planificación semanal. Los deportistas llevan las semanas súper cargadas de vídeo, de charlas, de parte técnica, de tecnificación. Entonces, les dan también charlas teóricas. Entonces, es una cantidad, el volumen de trabajo que llevan, de carga de trabajo, es muy alta, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico. Entonces, es complejo cuadrar todo esto dentro de la periodización del entrenamiento. Y si en el caso de que a lo mejor yo me hubiera incorporado al inicio de la temporada, pues quizás hubiera sido todo más fácil de cuadrar. Y si yo hubiera llevado 3 años trabajando aquí, pues hubiera sido más fácil aún de llevar. Entonces, es complejo al principio cuadrar todo y de manera que lo vayamos integrando, pero yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo y dentro del plan semanal, bueno, pues ya vamos poniendo esa hora o así, por si tengo que atender a los jugadores, pues si tengo que reunirme con Vicente, es decir, poquito a poco lo vamos poniendo en marcha y vamos buscando los huecos para poder trabajar. Es cierto que, bueno, de la poquita experiencia que yo tengo también trabajando, que lo que estoy aprendiendo es que tanto en la universidad como en otros trabajos que he desempeñado, que cuando realmente uno le saca partido a las cosas es el segundo año que está trabajando.
El primero es cuando uno se pone en marcha, ve cómo funciona todo, conoce a la gente, cuál es mi rol dentro de aquí, qué es lo que me piden, qué puedo aportar. Y cuando ya llegamos al segundo año, y esto me ha pasado también en la universidad, pues uno tiene las cosas mucho más claras de cómo va a evaluar, cuál es la mejor manera de intervenir con los alumnos, determinadas cosas, bueno, que al final te lo va dando la experiencia, ¿no? Yo siempre digo que nadie termina una carrera siendo el mejor profesional del mundo, ni aprendiéndolo todo, sino que a través de los errores y de ir aprendiendo poquito a poco es como vamos adquiriendo experiencia. Aquí os presento el modelo en el que me apoyo para trabajar. Este modelo, fijaros que, bueno, desde el 98, sin embargo, aunque sea dentro de la ciencia relativamente reciente, bueno, pues sí que se ha puesto mucho en práctica, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, sobre todo en deportes individuales. Una de las cosas novedosas también de mi labor dentro del ilicitano es que normalmente, digamos que en deportes colectivos no se suele trabajar tanto las habilidades psicológicas, sino que hasta ahora normalmente se ha trabajado sobre todo en deportes individuales, tenistas, jugadores de golf, motociclistas, ciclistas. Entonces, bueno, pues si además es novedosa la figura, añadimos también que es novedoso que se trabaje en un deporte colectivo, porque si yo trabajo con un deportista o con un tenista, por ejemplo, pues mi intervención es directa a través con el tenista. Sin embargo, aquí mi intervención es a través del entrenador, del profesional, del líder del equipo y además también con los deportistas, con lo cual pues hace un poco más complejo pues que se den todas esas relaciones entre mi persona y la gente con la que trabajo. Este modelo, como veis, se divide en 3 partes, dependiendo del contexto en el que hagamos referencia. Mirad, dentro del ámbito del rendimiento deportivo, podríamos hablar de que hay una serie de habilidades psicológicas básicas, que son las que, digamos, que trabajamos fuera del propio terreno de juego. Digamos que esto sería el trabajo del día a día. Hablaríamos de trabajar la actitud, las creencias, la motivación. Aquí muchas de vosotros conoceréis, por ejemplo, la teoría de la autodeterminación, que seguro que David os ha hablado mucho. Bueno, pues yo trabajo la teoría de la autodeterminación también, con lo cual veis que no solo la teoría de la autodeterminación tiene una aplicación desde el punto de vista más educativo, por ejemplo, para las clases de educación física, sino que, por ejemplo, los estudios demuestran que para el alto rendimiento deportivo, no solo porque lo diga yo o esté en este modelo, sino que hay muchísimos estudios ya publicados, que apuntan a que, por ejemplo, la teoría de la autodeterminación, el trabajar la autonomía, la competencia y las relaciones sociales, le sacamos mucho rendimiento cuando hablamos de deportistas de élite. Trabajar por objetivos a corto, medio y largo plazo, trabajar el compromiso deportivo, tener en cuenta las habilidades sociales y comunicativas. Muchas de estas variables psicológicas, en ocasiones hay que abordarlas directamente con los deportistas y, como os decía, puesto que estamos en un ámbito colectivo, un deporte colectivo, muchas de estas cosas las tengo que trabajar con Vicente y luego es él el que tiene que intervenir directamente con los deportistas, porque tiene que ser así. Yo cuando trabajo en la universidad, digamos, el que tiene o el que asume las responsabilidades de los alumnos soy yo. Sin embargo, cuando cambio de rol y me voy al contexto deportivo, yo sé que mi rol no es el principal, no asumo la máxima responsabilidad, sino que adopto un rol más secundario de aportar al líder del grupo pues mis conocimientos o lo que yo creo que puedo ayudarle para sacar más rendimiento al equipo. Una vez que hemos pasado este primer nivel, que son las habilidades psicológicas básicas, que son las que trabajamos día a día, pasaríamos al segundo nivel dentro de esta pirámide. Aquí nos encontraríamos lo que llamamos habilidades preparatorias. Este tipo de habilidades psicológicas son las que nosotros entrenamos o vamos a empezar o estamos empezando a entrenar ahora. Nosotros hemos terminado prácticamente este bloque de contenidos, yo le suelo llamar bloques de contenidos porque lo vamos abordando poquito a poco. Nosotros nos encontramos ahora, hemos trabajado esto, nos encontramos ahora trabajando el autodiálogo, pero lo vamos haciendo poco a poco porque si no, no hay manera de ir avanzando. Como veis, aquí hablamos de habilidades básicas o preparatorias para la competición. Las siguientes serían las habilidades preparatorias, está el autodiálogo, que es la información que nos decimos a nosotros mismos. Probablemente
muchos de vosotros y vosotras os pasáis mucho rato o dentro de un día, mucho tiempo hablándonos a nosotros mismos. Normalmente no somos conscientes de eso que nos decimos. Mentalmente nos decimos, pues hoy tengo que ir a casa, tengo que comprar el pan, luego tengo que ponerme esta camiseta, no, esta me queda mejor o esta me queda peor, luego bajar el perro, luego tengo que ir a quedar con los amigos para tomar un café. Pues todo eso es el autodiálogo. Todo eso se puede entrenar y dentro de la parte del rendimiento deportivo, el alto rendimiento, tiene una importancia enorme. Dependiendo si nos encontramos en deportes colectivos o deportes individuales, una de estas variables tiene más o menos importancia. Por ejemplo, cuando hablamos de deportes colectivos, el autodiálogo cobra más importancia que la representación mental que nos hacemos. Poneros en el caso de un golfista, él sí que tiene muchas variables a controlar o puede controlar muchas variables de cómo va a golpear la pelota si se hace una representación mental de cómo va a hacer ese gesto técnico. Mientras que si hablamos de deportes colectivos, un futbolista no puede estar constantemente haciendo representaciones mentales de lo que va a suceder, porque las situaciones de juego pueden ser múltiples, ¿de acuerdo? Entonces, para él es mucho más complejo el estar pensando qué voy a hacer en cada momento dependiendo de dónde va el balón, de dónde va el adversario. Mientras que, por lo tanto, en deportes colectivos lo que hacemos más es trabajar el autodiálogo. Dentro de esta variable tenemos dos tipos. Está el autodiálogo instruccional y el autodiálogo de tipo motivacional. Para fútbol aplicamos estos dos autodiálogos, es decir, estamos intentando enseñar a los deportistas a que controlen, por un lado, las instrucciones que se dan, es decir, qué me toca hacer en cada momento, si soy central, si me toca replegar, si me toca cubrir la espalda, si soy lateral derecho, cuándo tengo que subir o cuándo no, si soy centrocampista, cuándo tengo que retener más el balón, cuándo tengo que regatear, cuándo tengo que abrir el juego. Entonces, dependiendo de las posiciones en las que ocupan, pues los deportistas deberían de trabajar un tipo de autodiálogo u otro. Está este autodiálogo de tipo instruccional, que hace referencia al qué me toca hacer en cada momento, y otro tipo de autodiálogo de tipo más motivacional. Es decir, cuando las cosas no me salen bien, en lugar de decir, jolín, qué mal me va, no me salen las cosas, pues aprender a identificar eso y ofrecerse autodiálogo positivo, es decir, autodiálogo motivacional. Os decía, dependiendo de la posición que ocupamos en el campo, pues uno cobra más importancia que otra. Por ejemplo, la figura de los porteros, el saber gestionar el autodiálogo es muy importante, porque esa posición, desde el punto de vista psicológico, pues tiene una importancia enorme, porque muchas veces que nos metan o no gol, pues depende en ocasiones del éxito que tenga el portero. Y si no ha tenido éxito en una determinada situación y se viene abajo psicológicamente, pues eso es importante para el resto de partido que nos queda. Entonces, ya os digo, dependiendo de si hablamos más de deportes individuales o colectivos, pues estas habilidades preparatorias para la competición pues tienen una importancia u otra. Trabajada esta parte de habilidades básicas, que es más del día a día, si hablamos, por ejemplo, de preparación física, pues sería de todas las sesiones, haciendo un símil, sería de todas las sesiones de condición física que tendrían que poner en práctica, pues lo mismo pero con habilidades psicológicas. Y una vez pasamos a este segundo nivel, nos encontraríamos las habilidades preparatorias y estas son las que nos ayudan a, cuando estoy en competición, saber controlar mi estado emocional, ansiedad y sobre todo mantener la concentración. Es decir, aquellos deportistas que gestionan mejor su autodiálogo, le sacan más provecho a su autodiálogo, son los que controlan mejor su estado de ansiedad, regulan mejor sus emociones y se mantienen más concentrados durante el partido. Si fuéramos a deportes más individuales, pues podríamos hablar más de la parte de la representación mental que hace cada deportista de las situaciones que se pueden dar en contexto de juego. La imagen mental, por ejemplo, nosotros en fútbol pues no la vamos a trabajar, porque los estudios apuntan a que no tiene tanta importancia en el rendimiento deportivo como sí que lo tiene el autodiálogo. Pues dentro de este modelo, de este marco teórico, dependiendo del deporte al que nos dediquemos y dependiendo de si es individual o colectivo, pues haremos más hincapié o menos en determinadas habilidades. Pero ya os digo que esta última parte de la pirámide podríamos decir que es innegociable, el hecho de que dependiendo del deporte en el que nos encontremos trabajando,
hay que ponerlo en práctica y se tiene que dominar sí o sí. Luego, si tenéis alguna duda sobre esto, bueno, pues cuando termine también Vicente, pues os las puedo resolver. Dentro de la intervención, dentro de la intervención del equipo de fútbol, en primer lugar, como supongo que ya iréis viendo en las diferentes asignaturas, también hay una asignatura de evaluación dentro de, ¿no, David? Hay una asignatura de evaluación, pues el poder evaluar es importante, sobre todo para comprobar si lo que estamos poniendo en práctica es de utilidad o no. No estoy hablando de a nivel de investigación, una cosa es hacer una investigación y comprobar si al hacer un estudio experimental, si sacamos más rendimiento o no, cuáles son las variables que tienen más importancia o no. Yo no estoy hablando de la parte de investigación, sino que estoy hablando de si tú como profesional pones en práctica una metodología o estás trabajando con un grupo de deportistas, tú tienes que saber si eso que estás poniendo en práctica funciona o no funciona. Claro, la gente te está pagando. Aquí no estamos hablando ya de, pues eso, de un experimento o de unas prácticas de a ver qué pasa, sino que la gente te está pagando y para lo que te está pagando tiene que ver que le saca rendimiento a esto. Y la manera de comprobar, desde el punto de vista de las habilidades psicológicas, si se le saca rendimiento a esto o no, es haciendo una evaluación. No desde el punto de vista de investigación, pero sí desde el punto de vista de ver si lo que se está poniendo en práctica funciona o no. Bueno, pues hicimos una primera evaluación a través de cuestionarios psicológicos y la idea es hacer una evaluación final cuando finalice el proceso o mi trabajo dentro del equipo. No obstante, también vamos a hacer una evaluación a mitad del proceso pues para ver un poco cómo va la cosa, pero yo sí que soy partidario de al menos hacer una evaluación inicial y una evaluación final, que cuesta muy poco. ¿Qué variables hemos medido? Bueno, pues hemos medido el clima motivacional, el nivel de motivación de los jugadores, la cohesión de equipo, las necesidades psicológicas básicas. Estas pertenecen a la teoría de la autodeterminación, es decir, la percepción que tienen los deportistas de su grado de autonomía, de su grado de competencia y de las relaciones sociales que hay dentro del grupo. Hemos medido la ansiedad precompetitiva y el autodiálogo. Estas dos últimas variables las medimos antes de la competición. Bueno, en este caso esta la medimos antes de la competición y esta la medimos después de un partido. Entonces, a través de estas variables psicológicas más representativas de todo el modelo, pues nos podemos hacer una idea cuando finalice el proceso y también a mitad del proceso para saber por dónde van las cosas y por si hay que reestructurar alguna cosa o si se considera alguna necesidad importante. Pero ya os digo, yo siempre soy partidario de poder evaluar nuestro trabajo desde el punto de vista profesional porque además os da o nos ofrece mucha calidad a la hora de demostrar lo que hemos hecho. Si yo venga a trabajar ¿no? y estoy dedicando mucho tiempo a mi trabajo y pasan 5 o 6 meses y me dicen, pero tú exactamente qué has hecho, porque claro, cuando hablamos de variables psicológicas no las podemos tocar, o sea, no se perciben, entonces es complejo a veces que se entienda exactamente desde el punto de vista psicológico qué ha aportado eso a un equipo de fútbol, a un deportista. No es tan, sin embargo, si hacemos, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, queda muy claro que de una medida pre y una medida post, pues el nivel de condición física o la resistencia aeróbica de los deportistas ha mejorado. Sin embargo, todavía la sociedad no tenemos tan claro, no tenemos tan integrado que desde el punto de vista psicológico, tras una intervención, bueno, pues ¿qué ha pasado, no? Pues yo os lo recomiendo no solo si os dedicáis al alto rendimiento, sino que cualquiera que vaya a trabajar en la parte de preparación física o si os vais a dedicar al entrenamiento deportivo o al entrenamiento personal, pues la importancia que tiene realizar evaluaciones para poder comprobar pues, si lo que estamos poniendo en práctica realmente con nuestros clientes o con la persona con la que desempeñamos nuestra labor, pues si realmente eso sirve, está siendo de utilidad, ¿no? Dentro ya de la propia intervención mía dentro del equipo, me dedico por un lado, dentro de las habilidades psicológicas, a trabajar con el cuerpo técnico. La mayoría del tiempo lo voy dedicando a trabajar con Vicente, en función también de la disponibilidad que va teniendo él, porque en el Elche pues sabéis que los recursos económicos pues ahora están bastante limitados por la situación por la que pasa el club. Pues eso supone que toda la gente que trabaja dentro del club lleva un volumen de carga pues enorme. Entonces, en función de cuándo él va sacando esos momentos para poder
trabajar conmigo y ir reuniéndonos, pues vamos ajustando pues, mi intervención también en función de esto. Trabajo con el cuerpo técnico y por otro lado trabajo en ocasiones cuando es oportuno con los deportistas. Dentro del trabajo con el cuerpo técnico, como os digo, trabajo principalmente con Vicente, pero también trabajo pues, con otros miembros del cuerpo técnico que cuando es oportuno, ¿no? Por ejemplo, con el preparador físico, hemos tenido algunas primeras reuniones, porque sabéis que ya dentro del alto rendimiento, el preparador físico, o el que sería el licenciado en Ciencias del Deporte, o el graduado ahora, tiene una labor muy importante. La carga de entrenamientos, o la parte del entrenamiento, de las sesiones que dirige, es muy grande. Entonces, es bueno que también conozca y tenga formación sobre la parte de cómo trabajar las habilidades psicológicas. Preparador de porteros, también recientemente tendré una reunión con él para ver en qué medida pues, yo también puedo contribuir a ayudarle pues, a la labor que desempeña. Es decir, que mi labor principal es con el líder del equipo, pero también con aquellos compañeros del cuerpo técnico en los que yo le puedo ofrecer mi colaboración. Con el entrenador pues trabajo con Vicente, pues trabajamos por objetivos, trabajamos a medio y a largo plazo, pues semanalmente, pues yo le voy mandando lo que voy a hacer, pues ya sea si me tengo que reunir con él o me tengo que reunir para atender a un deportista, y luego también planificamos pues a largo plazo, pues cada 2 meses o por ahí, pues cuáles son los objetivos que marcamos y qué es lo que vamos a trabajar. A él le gusta así y a mí también me gusta así porque es una manera también de tener más controlado lo que vamos haciendo, tener unas metas claras, unos objetivos claros que nos ayuden pues, a saber qué es lo que nos toca hacer en cada momento. Con Vicente pues trabajamos pues, a través de diferentes sesiones que hacemos de tipo teórico-práctica, nos reunimos, abordamos algunos de estos bloques de contenidos y le voy aportando, lo voy ayudando pues, en lo que yo puedo. Hay cosas que él hace muy bien, porque él es un muy buen entrenador, aunque no le gustará porque yo se lo digo aquí, pero él es muy buen entrenador y hace cosas que están muy bien. Y en otras cosas, pues yo le tengo que ayudar, no porque no lo haga mal, sino porque desde mi punto de vista el entrenamiento de habilidades psicológicas es mi especialidad e intento aportarle para sacarle más rendimiento a los deportistas. Entonces, en ocasiones hacemos sesiones de tipo teórico-prácticas y ya ahora estamos poniendo en práctica pues el trabajo de entrenamiento de habilidades psicológicas, lo que es ya directamente en el terreno de juego, que es una imagen que os voy a enseñar ahora, un vídeo. Pero todo esto, mi labor dentro del cuerpo técnico o dentro de un deporte individual o colectivo, creo que para poder desempeñarla bien, creo que es fundamental el tener confianza, el crear un vínculo de confianza con la persona que estás trabajando. No sirve de nada el trabajar directamente con un grupo humano si no se establece pues esa relación de confianza, el confiar, el decir, el entrenador o la entrenadora de un equipo colectivo, pues no se entiende que funcione bien ese cuerpo técnico si no se establece un vínculo de confianza entre cada uno de ellos. Y esto al final pues se gana con el tiempo, ¿no? Entonces yo estoy trabajando hace poco con Vicente, pues poquito a poco pues vamos estableciendo esa relación de confianza para que nos ayude a sacar más rendimiento al final a los jugadores. Con respecto a las sesiones o la intervención con los jugadores, digamos que mi labor dentro del equipo es, digamos que indirecta, a través del entrenador, es decir, pues si en ocasiones nosotros abordamos algunas cuestiones y demás, pues lo veo con Vicente y luego vemos de qué manera lo puede poner en práctica con los jugadores, y en otras ocasiones pues lo que hago es directamente pues intervenir yo, de tipo más sesiones teórico-prácticas con ellos. Y cuando se considera oportuno, pues en lugar de trabajar con todo el grupo de deportistas, pues trabajo individualmente con alguno de ellos pues por alguna necesidad que tanto Vicente como yo detectamos. Digamos que esos serían los 2 focos de intervención, pues trabajar directamente con el entrenador y por otro lado trabajar directamente con algunas sesiones más teóricas y con otras sesiones más prácticas con los jugadores de fútbol. Os he puesto aquí, os había traído un vídeo para enseñaros cómo trabajamos el autodiálogo. Mirad, el autodiálogo, como os decía antes, está situado o en el centro, la parte central de la pirámide, que habla de las 9 habilidades psicológicas básicas, y el autodiálogo es una herramienta muy importante,
o los estudios están demostrando ahora que es una herramienta muy importante, en concreto en el fútbol y en concreto en el alto rendimiento. No estoy hablando de chavales alevines, sino que estoy hablando de profesionales del ámbito del fútbol. Hay estudios que están apuntando a que aquellos deportistas o aquellos futbolistas que gestionan o controlan mejor la información que se transmite en ellos mismos en contexto de competición, pues sacan más rendimiento, es decir, se traduce en más goles, que es lo que les importa a los entrenadores, en más goles, en mayor nivel de confianza, en controlar mejor los estados de ansiedad o de estrés dentro del partido, dentro de la propia competición, y todo eso dentro del fútbol lo trabajamos con lo que llamamos como palabras clave, ¿no? Las palabras clave que uno se dice a sí mismo antes de realizar, por ejemplo, un gesto técnico. Nosotros, por ejemplo, hace un par de semanas empezamos a trabajar esto de manera práctica. Y lo que hacíamos era, colocábamos un jugador, aquí se va a ver mejor seguro, colocábamos un jugador en esta zona, se situaba aquí para realizar los lanzamientos a portería, colocamos 3 jugadores, 3 deportistas, alrededor del semicírculo del área, y lo que consistía era en, se pasa un balón, en este caso eran los delanteros, con 2 toques, tenía primero control orientado, y lo siguiente que tiene que hacer es coordinar las palabras claves que se decía con el gesto técnico, para meter la pelota dentro de estas mini porterías que teníamos aquí. En este caso las palabras, el autodiálogo que se daban o las palabras clave estaban asociadas con el gesto técnico que tenían que hacer. Es decir, si van a hacer un golpeo con el interior y el balón tiene que ir raso, las palabras clave que utilizábamos era abajo y bloqueo. Por ejemplo, estos autores, a través de un estudio experimental, demostraron que, como os decía, aquellos deportistas que utilizaban mejor este autodiálogo que se daban, sacaban más rendimiento al final, más rendimiento deportivo. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de cómo poníamos en práctica, de cómo pusimos en práctica esta tarea. Aquí veis, aquí está un pasador, aquí está otro pasador, aquí está otro pasador, y este sería el que está trabajando en este caso en esta tarea. Esas serían las 2 zonas para realizar el lanzamiento a portería. Entonces vamos trabajando, vamos rotando, establecemos un sistema de rotación y ellos pues se van dando ese autodiálogo de manera que les ayude pues a ser más eficaces dentro del terreno de juego, que es lo que buscamos. Ya os digo, esto lo estamos poniendo en práctica ahora mismo. De hecho, ha sido el único ejercicio que hemos hecho aún sobre esto. Pues nos queda mucho trabajo por recorrer y muchas cosas que hacer aún. Poco a poco, esta sería, digamos, que el punto de partida para trabajar esta acción. Desde el punto de vista metodológico deberíamos hacer una progresión para continuar estableciendo pues, niveles de dificultad. Podríamos colocar un compañero que hace un poquito de adversario aquí, podríamos poner un portero, es decir, desde el punto de vista metodológico podríamos establecer una progresión didáctica, que al final es una progresión didáctica, de manera que vayamos dificultando mucho más esa tarea. Pero lo que estamos empezando ahora es lo más sencillo, porque los deportistas no están habituados a trabajar con estas cosas. De hecho, a ellos les choca mucho cuando yo les digo el autodiálogo, tal, o a ellos pues les cuesta mucho, son cosas muy novedosas para ellos. En deportes individuales pues están más acostumbrados, mientras que en deportes colectivos es algo que queda mucho más lejano. Con esto ya termino, porque yo creo que ya me estoy enrollando ya demasiado, ¿no, David? Bueno, luego si tenéis alguna duda y demás me preguntáis. Si me preguntaran a mí cuáles son las claves que desde mi experiencia yo he detectado, que yo he experimentado para que las cosas me funcionen bien, trabajando y compartiendo con los demás mi labor, hablaría primero de que no entiendo la labor de un profesional de ciencias del deporte o de cualquier profesional de cualquier área si no se aprovecha, si no se nutre de lo que dice la ciencia. Todo lo que intento hacer yo, todo lo que intento trabajar, lo justifico desde el punto de vista científico. Siempre busco artículos de investigación en las mejores revistas, con el mayor índice de JCR, con las mayores evidencias que lo sustenten para poder apoyar mi trabajo. De manera que nunca venga nadie y me diga, ¿y esto de dónde lo has sacado tú? ¿No? Que es lo que os decía un poco del tema del coaching deportivo. ¿Esto de dónde sale? ¿Quién dice esto? ¿Quién apoya esto?
me da igual el ámbito al que nos dediquemos, me da igual de si es desde el punto de vista del alto rendimiento, si es en educación física, si es la preparación física de un equipo, si soy el entrenador o la entrenadora personal, si es una empresa de servicios deportivos, me da igual. Nos encontramos en un momento que hoy en día hay artículos de investigación y evidencias científicas de muchísimas cosas dentro de nuestra área. Entonces, vamos a aprovecharnos de todas esas evidencias científicas, de todo ese trabajo, para poder ser, al fin y al cabo, lo más competente posible. Por otro lado, creo que es importante también, lo que yo considero que deberíamos hacer, es ser muy rigurosos con el trabajo. Es decir, no solo es cuestión de ser competente, de tener muchas habilidades, de saber trabajar lo que voy a poner en práctica, sino de llevarlo a cabo con una serie de rigor, y esto yo, por ejemplo, lo he aprendido mucho de David, el ser riguroso, ser meticuloso, el revisar las cosas 1000 veces, cuando yo creo que está bien lo tengo que volver a revisar, y cuando creo que está bien, otra vez lo tengo que volver a revisar antes de enviarlo a un compañero, de ponerlo en práctica. Esa es una de las cosas que yo valoro más cuando sobre todo trabajo con la gente y las que yo me intento aplicar, ¿no? Y otra de las cosas más importantes, que esto sobre todo también lo he aprendido, bueno, pues cuando he trabajado en algún programa de actividad física o ahora en la universidad, es el tener habilidades sociales. Hoy en día nos movemos en una sociedad que para desempeñar cualquier labor necesitamos de los demás. No podemos ir, entre comillas, a nuestra bola, a lo mío, olvidándome de los demás. La empatía, el respeto por los demás, la sinceridad, el trabajar con honestidad, todas esas cosas creo que son importantes a la hora de desempeñar nuestra labor. Y cuando yo intento llegar a un sitio de nuevo, pues cuando entro a la universidad, cuando entro a trabajar en el fútbol nuevo, siempre pretendo entrar pues intentando ofrecer lo que yo sé sin pedir nada a cambio y ¿no? de manera honesta pues ofreciendo lo que tú haces, ¿no? Pues yo creo que esa es una de las cosas que es más importante y que a mí me funcionan bien. Y luego ya como última sugerencia o cosas que yo me intento aplicar, es un poco vivir el presente. Es cierto que la sociedad que tenemos hoy en día nos lleva mucho a termino la carrera y parece que no tienes nada, ¿no? Terminas una carrera y dices, ¿y ahora qué tengo? Yo ahora necesito un máster para poder seguir. Tienes el máster y te dejas la vida por trabajar, en este caso yo, en la universidad. Terminas en la universidad y ahora quieres tener el doctorado, luego quieres tener... Todo parece poco, todo parece poco, todo parece poco, y el sistema te lleva a ese nivel de y más, y más, y más, y nos pasamos mucho tiempo constantemente intentando ser lo máximo posible, llegar al máximo posible, pero a veces nos olvidamos de disfrutar de cada momento, cuando estás en la carrera, disfrutar de esos momentos, cuando estás trabajando en la universidad, disfrutar de trabajar con tus alumnos, cuando estás trabajando en el fútbol, que en mi caso, disfrutar de compartir pues, con Vicente, con los jugadores, son momentos buenos. Entonces, no solo intentar llegar a las metas para, ¿no? como motivación externa de llegar a, sino que pues, el disfrutar de cada momento y de compartirlo con los demás, creo que es una cosa que es bastante provechosa, ¿no? Yo hasta aquí he llegado yo, que ya me he extendido demasiado como siempre. Os voy a dejar con Vicente porque creo que es importante que no escuchéis solo mi punto de vista, sino que escuchéis también su punto de vista y que os comente un poco, bueno, pues qué le puede aportar a él como profesional, pues que se trabajen o que se tengan en cuenta el trabajo de las habilidades psicológicas dentro del alto rendimiento deportivo. Una vez que finalice él, pues quedamos a vuestra disposición también por si queréis realizarnos alguna pregunta o alguna consulta. Estamos abiertos, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejo con Vicente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es lo que tiene poner a Robert en una charla a las 9 de la mañana. Nosotros nunca lo ponemos antes de las 12 de la mañana. Nunca le damos menos de 2 horas para que tenga que intervenir. Ya sabemos lo que hay. Bueno, cuando me propuso la posibilidad de venir aquí a participar en estas jornadas de empleo, en un principio no sabía muy bien si aceptarlo o no, porque no sabía en qué me iba a embarcar. Ahora me di cuenta que efectivamente me ibas a embarcar en esto, lo tengo claro. También contaba con que tú ocuparas el 95% del tiempo, yo participar poco, así que por ahí me ha salido bien, no hay ningún problema. Bueno, es la segunda vez que participo en las jornadas de empleo. El año pasado ya me invitó Miguel Ángel Sánchez Martos a venir. Participé también a las 4 de la tarde, todo el mundo durmiendo la siesta y un poquito, bueno, es lo que tiene, ¿no? Para mí es importante estar aquí en la universidad. La verdad es que
Yo soy licenciado en Derecho también, terminé mi carrera en el año 2001, estaba ahí como estáis vosotros, a punto de terminar la carrera y ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que dice Robert, hago un máster, sigo para un doctorado, ¿dónde voy a trabajar ahora? Porque mi padre no es abogado, ni tiene amigos que sean abogados, ni yo tenía una salida clara. Es verdad que luego tuve la suerte de caer en una administración de fincas que me ha dado de comer durante 10 años, pero ojalá a mí alguien, en el momento en el que estáis vosotros ahora, me hubiera dado, no sé si esto es un consejo, a mí no me gusta dar consejos, pero alguien me hubiera explicado que esto en lo que consiste realmente es en encontrar qué es aquello que te gusta, qué es aquello que te gusta, y sacrificar, o si estás dispuesto a sacrificar, todo lo que tienes que sacrificar para llegar a conseguir aquello que te gusta. Yo lo he descubierto muchos años después, he dejado, ahora mismo me siento un privilegiado, trabajo con gente del nivel de Robert, preparadores físicos que están muy encima, muy por encima de mi nivel como entrenador, readaptadores que están muy por encima de mi nivel como entrenador. Yo me siento un privilegiado. Él dice que yo soy el líder del equipo, pero yo cada vez tengo más claro que sin toda esta gente que me rodea no sería nadie. A día de hoy soy entrenador del Elche Ilicitano, como digo, soy un privilegiado. Puedo vivir de eso. He abandonado lo otro que tenía, lo que me daba de comer a mí y a mi familia, algo que era seguro, porque era un sueldo seguro que tenía ahí. Ahora me dedico a esto que es muy inestable. Me ha gustado eso que has dicho, que el segundo año siempre sale mejor que el primero, ¿no? Voy a subir a hablarlo con el director deportivo para asegurarme la renovación, porque por ahí, yo creo que por ahí lo puedo convencer. Voy a ver qué piensan ellos. Pero al final yo estaba, como os decía, yo estaba en una administración de fincas con un sueldo, bueno, más o menos me permitía vivir bien a mí y a mi familia. Me empecé a meter poco a poco, como muchos de vosotros que he visto por ahí, a entrenar en la base, porque a mí nunca se me olvida. Incluso algunas de mis mayores satisfacciones las he tenido entrenando a niños pequeños. No se me olvida y no quiero que nunca se me olvide eso. Y me fui dando cuenta que poco a poco podía seguir, porque, oye, creo que se me da bien, sinceramente creo que se me da bien. Podía seguir, pero eso implicaba muchos sacrificios. Y claro, ahora a mí y a mi familia no nos importa tanto porque vivimos de esto y si yo tengo que coger un domingo, irme a las 9 de la mañana a Valencia, a Castellón, a ver fútbol y volver a mi casa a las 11 de la noche, pues lo hago porque es mi trabajo. Pero cuando lo hacía hace 5 o 6 años que entrenaba benjamines o entrenaba juveniles y me iba un domingo a ver al Orihuela, a ver al Benferri, a ver Segunda Regional Juvenil, pues era otra historia, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, estudiar, porque esto parece que no, pero uno siempre tiene que estar a la última, no se puede nunca dejar de ver las nuevas tendencias, las nuevas formas de entrenamiento y todo eso, pero sobre todo aprovechar estas jornadas para ver si algunos de los que pasamos por aquí podéis decir, oye, pues yo quiero, eso que está haciendo Robert con el Ilicitano a mí me gusta, yo creo que eso lo podría hacer y creo que por ahí sería capaz de sacrificar todo lo que tengo que sacrificar para llegar a ser, o para llegar a estar en una situación, en este caso como la que está él. ¿Qué me aporta a mí trabajar con graduados en ciencia del deporte? Pues a mí me lo aporta todo. Como os digo, yo creo que actualmente dirijo 2 subgrupos. Yo dirijo a los jugadores y dirijo a mi cuerpo técnico. A veces me dan más problemas los del cuerpo técnico que los jugadores, también os lo tengo que decir, ¿eh? Para mí es muy importante el poder delegar, que cada uno asuma sus responsabilidades. Yo no me meto, no está bien dicho eso, yo controlo, digamos, la preparación física, pero doy plena libertad a mi preparador físico para que él sea el que programe, el que diseñe las tareas, todo eso, él sabe ya lo que yo quiero también, pero yo no me meto ahí, él asume esa responsabilidad de que mis jugadores vayan como aviones. Yo solo le digo eso, quiero que los jugadores vayan como aviones y confío plenamente en su trabajo. Y además, como os he dicho antes, yo quiero tener a mi alrededor gente que esté muy preparada, más preparada que yo. Yo me siento con ellos. Además, con Robert, por ejemplo, tenemos una sesión un jueves a las 3 de la tarde, viene con 200 diapositivas, pues hoy vamos a ver esto. Al final vemos 2 diapositivas, 2 de 200, y nos pegamos 3 horas hablando. Pues esto, pues lo otro, pues yo soy pesado en ese sentido, yo lo sé, pero yo considero que siempre estoy en formación, siempre estoy aprendiendo. Entonces, muy importante que a mi alrededor, un preparador físico muy preparado, los readaptadores, para mí muy importante. Yo como entrenador quiero tener siempre a mis jugadores disponibles en todo momento, a los 22, y luego ya el problema será mío de qué 11 pongo y qué 16 convoco y qué 6 o 7 dejo fuera, pero yo no puedo estar todo el rato pendiente de los jugadores que están lesionados. Yo tengo que tener una persona a la que yo vea plenamente competente,
en la que yo pueda confiar al 100%, que sepa que ese jugador, si va a estar 3 semanas, es porque no puede estar 2, porque tiene que estar 3 semanas en recuperación. Para mí es muy importante. Y a mí me da mucha tranquilidad los redactadores que yo tengo, que cuando yo llego al vestuario, intento ser siempre el primero en llegar, también os lo digo, el primero en llegar y el último en irme. Para mí eso creo que es importante, pero cuando llego al vestuario y veo a mi gente sentada, no jugando con el móvil, los veo sentados, estudiando. ¿Y cómo puedo mejorar esto? Y tengo un jugador con una rotura de isquio que no termino de... y se van. Da igual que sea. Yo los veo leyendo en inglés, que digo, pues si no sabes inglés, tío, me estás engañando, tienes el libro al revés. No, pero es verdad, y lo ves ahí y encima se encabrona porque cojo... Bueno, luego se lo recordáis cuando venga Aitor, ¿eh? Luego le hacéis la siguiente pregunta. ¿Últimamente recuperas algún jugador para el ilicitano? ¿O solo recuperas jugadores para el juvenil? ¿No? Yo siempre estoy con él, con la coña esa, ¿no? Pero es verdad que lo ves, que son personas que, como ha dicho Robert, los recursos que tenemos ahora mismo en el Elche, pues son los que son. De esto vamos caninos. Y la gente allí le echa horas y horas, y es por un tema suyo, profesional, no es por otra cosa. Y yo quiero gente así conmigo. Yo no quiero gente que vaya para cumplir. Cuando me presentaron a Robert, la primera reunión que tuvimos con él, arriba con el director deportivo, nos sentamos en una mesa redonda. Bueno, cabe la posibilidad de que trabajéis con el equipo de Eduardo, con Robert y tal. ¿Pero tú eres psicólogo? No, yo no soy psicólogo. ¿Pero tú eres coach? No, yo no soy coach. ¿Pero entonces tú qué eres? Yo soy facilitador de habilidades en competición. ¿Y eso qué es? No, pues yo vengo aquí para dotaros de herramientas. Y mi actitud fue hostil hacia ti, reconócelo, ¿eh? Fue así. Mi actitud fue hostil. Además, recuerdo que le dije, bien, sí, todo eso está muy bien, pero como dejemos de ganar 2 partidos, te vas, ¿eh? ¿Fue así o no, eh? Fue así, tal cual. Bueno, luego te das cuenta, yo luego se lo he dicho a él, yo en la primera reunión le apreté porque yo siempre quiero tener gente a mi alrededor comprometida y que venga a sumar, no que quiera estar por estar. Y eso... en cada reunión que tengo con él, en cada charla que tengo con él, le aprieto siempre hasta el final y no hay reunión de la que yo salga de estar con él en la que no aprenda algo, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? ¿Experiencia novedosa? Pues imaginaos una experiencia novedosa. ¿Os imagináis un vestuario de chavales de 20, 21 años a punto de empezar un partido, 16 jugadores, la mayoría de ellos que se dedican al fútbol porque no había que leer ni escribir, y que les pasas un cuestionario de, toma, relléname este cuestionario. ¿Un cuestionario? ¿Pero un cuestionario de esto qué es? ¿Te acuerdas? Un bolígrafo. ¿Esto lo puedo hacer con el móvil? No, con el móvil no, tienes que hacerlo, tienes que escribirlo. Pues desde ese punto de vista, pues claro que son experiencias novedosas. Cuando el vídeo que habéis visto, por ejemplo, cuando pusimos a Nuja, controla y abajo bloqueo. Sí. ¿Pero qué? Dilo, que te quiero oír. ¿Pero qué tengo que decir? Pues si ya te estoy diciendo, abajo bloqueo. Pero ves que poco a poco los jugadores se van quedando con todo eso, ¿vale? Nos han pedido los resultados, que todavía no los tenemos. También es verdad que él ha caído en un momento que la dinámica es muy positiva. Esta temporada la verdad es que tocó madera y ojalá consigamos acabarla ahí donde estamos, pero ha caído en un momento en que la dinámica es muy positiva, hay un grupo de trabajo de jugadores, gente joven, gente abierta, yo creo que te hemos recibido bien en ese sentido. También es verdad que no hemos perdido. Si hubiéramos perdido, no sé qué hubiera pasado, ¿vale? Y desde ese punto de vista, para nosotros es una experiencia novedosa, pero al final vemos resultados, ¿eh? Al final vemos resultados porque cuando yo tengo un problema, a mí viene Robert y me da soluciones concretas. Yo preparo hojas para la estrategia, ofensiva y defensiva, fotografías, imágenes, que pongo en el vestuario antes de los partidos para revisar la estrategia del rival. Yo ponía las imágenes y cierta información. Y él viene y me dice, esto se puede mejorar. Y se puede mejorar así. No simplemente viene y me dice, pues yo creo que sí. No, viene y me dice, esto se puede mejorar así. Tienes que señalar lo que hacen mal y cómo hacerlo bien. Y eso el jugador luego te lo agradece porque le está dando soluciones. A mí me da herramientas concretas en el día a día. En las tareas tienes que explicar qué vas a hacer y para qué lo vas a hacer. En el feedback, cuando los pares tienes que explicarles qué es lo que han hecho mal y cómo pueden hacerlo bien. Porque muchas veces yo soy el primero que está trabajando, ¡no! ¡Pero así no! Ya, vale, mister, así no, ¿y cómo? Y eso es obvio, ¿no? Parece obvio, pero muchas veces en el día a día son cosas que se te van pasando. Y ese tipo de, pues, imagino que alguna más nos has dado, ¿no? Luego en el día a día con los jugadores también, los jugadores ya lo han aceptado, es una persona que tiene
pues que acepta, es encajador, porque él es encajador, y eso los jugadores también lo agradecen, ¿vale? No es fácil meter una figura externa en un vestuario y mucho, bueno, él sabía muy bien que lo primero que tenía que decir es que no soy psicólogo, porque si dice que es psicólogo, un psicólogo en un vestuario ya cuesta más de entrar, ¿no? Pero ha ido encajando bien y en el día a día ahora ya son los jugadores los que le van buscando a él. Robert, he notado que por las noches, si sé que voy a jugar, duermo mal, pues tienes que hacer esto, esto y esto. Vale. Luego le hará caso o no le hará caso, ya cada jugador es lo que es, ¿vale? O noto que en los últimos minutos de partido me pongo muy nervioso, autodiálogo positivo, y te ven los jugadores, pues luego en el vestuario con la coña, cualquiera que le pasa cualquier cosa, tranquilo, autodiálogo positivo. Robert, mira a ver esto si lo arreglas. Vale, es lo que hay, pero poco a poco se va quedando y el que tiene un problema, pues al final acude y lo solucionamos, ¿no? Y es lo que digo, sí, tú dices que yo soy el líder, pero sin el preparador físico que los tiene como aviones, sin el readaptador, que el jugador que en vez de estar 4 semanas los tiene 3 y cuando sale a jugar no tiene miedo porque sabe que va fuerte, sin el entrenador de portero, bueno, entrenador de portero no, ese no. Sin el coach, no, el entrenador de portero también es un crack, ¿eh? Sin el coach que cuando ve que estoy se acerca y me da las palabras adecuadas y dice recuerda esto para que no se te vaya, todos ponemos nuestro granito de arena y al final, sí, al final depende de que el portero las pare y de que el 9 las meta, pero también depende de tener un grupo de trabajo donde todo el mundo dé el máximo y como tú bien dices, dando todos el máximo tenemos más papeletas para conseguir aquello que es tan difícil de conseguir. ¿Estamos teniendo la suerte a día de hoy? Pues sí, estamos teniendo la suerte, pero ya os digo yo que hay mucho trabajo por detrás de eso. Y nada más. No sé si me dejo algo. Si queréis preguntar algo. Nada, genial.